Muy bien, vamos a hacer el primer ejercicio que nos dieron para el programa Prosper, que es con levantamiento artificial y gas lift intermitente, ¿no? Diseño dice de gas lift intermitente. Entonces vamos a ir al primer cuadro que está acá, es en donde nosotros vamos a introducir los datos de nuestro pozo, ¿ya? En el campo que está aquí, se lo puede dejar vacío por fines prácticos, ¿no? Pero de todas maneras acá ustedes tienen que poner la compañía con la que se está trabajando, digamos que es YPFB, el campo, que puede ser, no sé, Margarita, ¿no? Margarita, que está localizado, me voy a inventar, ¿no? En Santa Cruz. Santa Cruz, el pozo MMG1, la plataforma X10 y la analista, digamos, Benito. Benito, y ahí está, digamos, Benito Camela, ¿ya? Él va a ser, digamos, el analista del pozo, ¿ya? Entonces, bajo esos datos, vamos aquí a darle a Don y se van a desbloquear las demás opciones que están aquí adelante, ¿no? Entonces, vamos a ir nosotros a introducir los datos del PBT y tenemos que buscar en nuestra tabla justamente los datos del PBT, ¿no? Introducir los datos del PBT. La solución gas petróleo es 200, como está ahí en el dato. La viscosidad del petróleo o la gravedad específica del petróleo es 28. La gravedad específica del gas es 0,6 y la salinidad del agua es de 100.000 partes por millón. ¿Ya? Introducimos estos cuatro datos. Obviamente, si hay más datos como las impurezas, tanto de ácido sulfídrico, dióxido de carbono o nitrógeno, entonces nosotros introducimos acá también los porcentajes, ¿no? Luego nos vamos aquí a Match Data y tenemos que introducir la presión, en este caso, y temperatura de burbuja, en el punto de burbuja, ¿no? Entonces acá la temperatura justamente en el punto de burbuja es de 170 grados Fahrenheit y la presión es de 1650, ¿no? Y aquí abajo tenemos que introducir también la misma presión, 1650. La relación gas-petróleo que hemos introducido anteriormente era 200. Oil FBF 1.098 y la viscosidad del petróleo 2.5. Introducimos estos datos de acá y le damos a Done. Luego nos vamos aquí al quinto botón que dice regresión y le damos aquí al cuarto botón que dice Match All. Esperamos unos segundos hasta que empiece a calcular las correlaciones y listo. ¿Ya? Ustedes ven aquí en la parte verde de la pestaña dice PBT emparejado. ¿Ya? Entonces aquí le dan a Done y Done. Ya está. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a introducir los datos que están en el equipo, ¿no? Seleccionamos las opciones y deseleccionamos la que dice equipo de superficie o Surface Equipment, ¿no? Y le damos acá a editar, el cuarto botón. Para eso vamos a introducir los datos que dicen de las profundidades medidas y las verdaderas, ¿ya? Solamente son 2, 0, 0 y justamente coinciden en ambas profundidades, ¿no? Obviamente la de superficie de 0 y 0 no va a cambiar, pero pueden cambiar las demás profundidades mientras nosotros vamos bajando, ¿no? En este caso, como las dos profundidades coinciden, tanto la medida y la verdadera, que significa que es un pozo netamente vertical. Le damos a Don y ahora vamos con los equipos. Nos están dando un tubing y un casing. Introducimos las opciones que nos permite el programa, dice, ¿no? Entonces la profundidad en la que está medida el tubing es 7400 pies y su diámetro interno es de 1.703. ¿Ya? Luego vamos al casing. El casing, por ejemplo, está en una profundidad de 7500 y tiene un diámetro interno de 6.1 pulgadas. Las demás opciones que ustedes ven acá y están enumeradas no la cambian, caso contrario estén apareciendo otros datos, ¿ya? Aquí en el archivo, mejor dicho, en los datos que están acá, aparecen los mismos datos de las rugosidades, entonces ustedes no los cambian. Ya le dan aquí a Don para irnos al siguiente cuadro, que es el gradiente geotérmico. Entonces, los gradientes geotérmicos tienen las profundidades medidas de 0 y 7500, ¿no? Entonces, para 0 tenemos una temperatura de 70 grados Fahrenheit y para 7500 pies hay una temperatura de 170 grados Fahrenheit. Luego nos vamos aquí a la pestaña derecha o el espacio derecho, donde tenemos el coeficiente de transferencia, ¿no? Que es 8.
Fíjense también las unidades, por favor, ya que sean las mismas que en las que tienen ustedes en el papel. Le dan a Don. Estos datos, por favor, no los cambien. Caso contrario, que aparezcan otros datos en las hojas, ¿ya? Entonces, esto le dan Don, no los cambian y listo. Luego le dan aquí a sumario y aquí a Drawn Hole, que es el quinto botón, para que ustedes vean su diseño, ¿ya? Esta es la tubería y lo que está aquí es la cañería, ¿ya? Entonces no se preocupen si no llega hasta arriba. De todas maneras es el diseño normal que se está haciendo para después aplicar el levantamiento artificial. Le dan a Don y Don. Listo. Ya tenemos entonces todos los datos introducidos. Ahora vamos a ir a la introducción del PBT. Entonces para eso nosotros vamos a ir aquí a la primera pestaña, a la tercera pestaña, perdón, y vamos a introducir los datos acá, ¿ya? El Inflow Performance Relation, el IPR, ¿no? Entonces acá tienen que introducir los datos que están ahí, que es la presión del reservorio a 1800 y su temperatura que es 170. Presenta un corte de agua del 80% y listo, nada más, ¿ya? Entonces acá, estos datos que están aquí que dicen no y no, por favor no los toquen en caso que lo indique en la hoja. Se van a la parte de derecha aquí arriba y le dan a Input Data que está de color naranja, ¿ya? Input Data. Indican que introduzcamos el índice de productividad. La hoja nos dice, o los datos nos indica que es 1. Nuevamente, ahora seleccionamos el botón que dice Select Model. Cuando están de color verde significa que están todos los datos introducidos, ¿ok? Entonces, y después le dan aquí a calcular. Si ustedes se fijan acá, ya tenemos el AOF, ¿no? Ya recuerden, el AOF es el máximo caudal producido cuando nosotros no tenemos cuando no tenemos los choques ejercidos en la superficie, ¿no? Entonces van a tener muy en cuenta eso, pero les recomiendo leer la literatura para que puedan tener una mejor idea, ¿no? Entonces le dan a finalizar, Done, y listo, ya está. Con eso ya tenemos la primera parte hecha. Y ahora vamos a verificar si este reservorio está produciendo. Para eso ustedes se van aquí en el quinto cuadro que está aquí abajo. Pueden darle a sistema de 3 variables, ¿no? Hay 3 variables, o se pueden venir a la pestaña de calcular sistema 3 variables, ¿no? Entonces la presión de cabeza, en este caso la presión del nodo, es la misma que la presión de cabeza, ¿ya? Eso lo indica aquí el documento. Entonces le damos a dar los 50 PSI que nos indica ahí. Como no nos están indicando ni una variable, nosotros vamos a darle a continuar, ¿ya? Le damos a calcular y listo, ¿ya? Si ustedes se fijan aquí en el costado derecho del cuadro, ustedes están viendo que no presenta datos. Eso significa, vamos a verificar el dibujo con plot, system plot, ahí está. Este es el inflow versus el outflow, ¿no? Entonces la oferta versus la demanda de energía, ¿no? Ustedes ven aquí la curva verde es la oferta de energía del reservorio. Entonces, lo que puede aportar el reservorio para producir hidrocarburos, ¿no? Y la curva roja, ustedes como están viendo, está más arriba. Entonces indica que este reservorio, este pozo, necesita mucha más energía para poder producir, ¿ya? Entonces vamos a la finalizar. Y Done. Nuevamente Main, y ahí se van al menú principal o a la pestaña principal. Ahora, luego de haber acabado con la primera parte, esta es la primera parte, ¿ya? Haber introducido los datos tal cual están antes de aplicarle el levantamiento artificial por gas lift intermitente. Entonces, para aplicar el método de levantamiento artificial se van aquí a la primera pestaña nuevamente y donde dice Artificial Lift, método, buscan el que les indica la hoja. En este caso nos dice Gas Lift intermitente. Le dan a Done y automáticamente aquí en este lado ustedes ven que aparece una pestaña nueva, ¿ya? Pero para introducir las nuevas pestañas debemos editar los datos del equipo, ¿ya? Vamos a seleccionar todos los equipos nuevamente y deseleccionamos en la segunda opción, editar. Si hay alguna variación aquí en esta parte lo cambian. Caso contrario le dan a Done para continuar.
Aquí, por ejemplo, en la parte del downhole equipment, tenemos acá dos opciones habilitadas. En este caso, la tubería externa, el diámetro externo de la tubería, que es 2.375. Y también se habilitó el casing, ¿no? El diámetro interno del casing justamente en la línea del tubing, que es el mismo. El mismo casing se va a extender hasta la superficie, que es 6.1, ¿ya? Nuevamente le damos a Don, nuevamente a Don, Don y sumario. Para que ustedes vean, fíjense ahora, ya presentamos entonces una cañería ya extendida hasta la superficie, ¿ya? Acá tiene su diámetro externo de la tubería y aquí ya presenta el diámetro interno de la tubería. Entonces la cañería se va extendiendo nuevamente hasta superficie. Y vamos a finalizar add-on y don. Listo. Ya están editados los datos. Ahora vamos a ir acá a System y vamos a buscar la opción del sistema de levantamiento artificial habilitado. En este caso, gas lift intermitente. Colocamos los datos que están presentes en el documento. La presión de inyección en superficie de 1500, la profundidad de inyección que es 7000 pies, la gravedad específica del gas lift que es 0,6, la presión en cabeza 50, aquí el tamaño de la válvula portadora que va a ser 32 sobre 64, ¿ya? Cuando les den el dato así en fracciones, solo colocan el numerador, ¿ya? Y verifiquen que aquí en este costado está 64 avos de pulgada, ¿ya? Corte de agua 80 y el nivel del líquido dentro de la tubería nos está indicando 4500 pies. Le damos a Don y listo. Si ustedes se ven aquí en la parte izquierda, en la parte derecha de este cuadro, ya están los datos introducidos. Luego de haberlos introducido, nos vamos al diseño y otra vez seleccionamos gas lift intermitente. Calcular y ustedes ya pueden ver aquí los datos que están en este lado, ¿ya? Ahora vamos a calcular las profundidades que se deben insertar las válvulas. Entonces para eso se van a válvulas y escogen la primera opción que dice presión constante de cierre en superficie, ¿ya? Introducimos los mismos datos, ¿no? Presión de inyección en superficie 1500. Aquí estos son otros datos, ¿no? Gradiente de descarga de fluido que es 0,45, el factor de espaciamiento que es 0,2, la presión de cabeza sigue siendo 50, la presión de cierre en superficie que va a ser 1300 es la que está acá en los datos, y ahora la máxima profundidad de inyección que es 7000 pies. Calcular y ahí ustedes ven los datos, ¿ya? Entre la curva verde y la curva, en este caso, si no me equivoco, ya sea la curva azul, es el área de diseño, ¿ya? Eso es lo que nosotros ya se había visto en clase, es el área de diseño, ¿no? De dónde a dónde van a ir las válvulas, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver, por ejemplo, las profundidades donde se conectan, donde se van a tener que colocar las válvulas, ¿no? 3514 para la primera, 5478 para la segunda y 6847 para la tercera, ¿ya? Eso sería todo con respecto al diseño del levantamiento artificial, en este caso de gas lift intermitente, ¿ya? Nada más.